días, queridos estudiantes de grado noveno. En esta ocasión me dirijo a ustedes con el ánimo de hacer una explicación de la temática correspondiente a la guía número 3 de esta semana número 3, que corresponde a la primera semana del mes de mayo, ¿vale? Entonces vamos a arrancar. La temática que van a encontrar en la guía y que vamos a trabajar está relacionada con regímenes totalitarios y guerra civil española. En la guía pasada explicábamos o veíamos el periodo de entreguerras, ¿verdad? Y la Revolución Rusa. ¿Listo? Entonces estos son dos hechos como que se ven enmarcados en el final de la Primera Guerra Mundial. A partir de ahí comienza el periodo de entreguerras, ¿cierto? Que va, como su nombre lo indica, desde la finalización de la Primera Guerra Mundial hasta inicio de la Segunda, sobre el año 1918-1919 hasta el año 1939, 20 años, ¿listo? Entonces lo que vamos a hacer en esta ocasión es mirar uno de esos aspectos que está inmiscuido dentro de ese periodo de entreguerras, que es muy importante que nosotros podamos tener claro para entender la dinámica, los bandos enfrentados y toda la singularidad y pormenores que se dan en la Segunda Guerra Mundial, ¿vale? Entonces vamos a arrancar. Lo primero que vamos a ver es los regímenes totalitarios más importantes que se ven durante ese periodo de entreguerras, ¿listo? Pero para arrancar lo primero que vamos a hacer es decir qué es un totalitarismo o qué es un régimen totalitario. ¿Listo? Un régimen totalitario es un tipo de gobierno autocrático, sí, de una sola persona, crático, que como se los estoy diciendo se centra en el poder de una persona condensado dentro de un partido político. Es decir, que de forma autoritaria un partido político encabezado por una persona o por un grupo de personas se toma el poder y tiene control de absolutamente todo, de la economía, de la política, de los medios de comunicación, de todo. ¿Listo? Un totalitarismo puede ser de extrema derecha o de extrema izquierda. Derecha, entendiéndolo como un gobierno tradicional, un gobierno conservador, digamos muy autoritario en su manera de ejercer el dominio, ¿cierto? Con las prácticas acostumbradas, por llamarlo así, de manera tradicional. Y la izquierda podemos tomarlo como algo revolucionario o contestatario precisamente a esa tradición y esas costumbres, pero que maltratado también se puede convertir en un totalitarismo, pero en este caso de izquierda, ¿no? Enmarcado, como lo vamos a ver acá en esta temática, dentro del comunismo, bueno, que es el régimen político y la ideología que surge a partir de la instauración de la Unión Soviética en el Imperio Ruso, y que ya no se va a llamar Imperio Ruso sino Unión Soviética desde la Revolución de Octubre de 1917 hasta su caída en el año 1991. ¿Listo? Entonces, ya teniendo eso claro, vamos a arrancar. ¿Qué ven acá al frente? En este tablero es un cuadro comparativo, ¿sí? Este es el famoso cuadro comparativo al que siempre desde que nos conocemos en varios ejercicios le digo que hagan referencia. Usted compara una cosa con la otra, y si por ejemplo yo acá estoy hablando de un país, quiere decir que en los demás también voy a comparar lo mismo, ¿sí? O algo similar. Entonces pues vamos a arrancar con este cuadro comparativo de los totalitarismos que encontramos enmarcados dentro del periodo de entreguerras, antesala de la Segunda Guerra Mundial. Primero encontramos el nacionalsocialismo, ¿sí? Luego el fascismo, después el estalinismo y por último la Guerra Civil Española, pero la Guerra Civil Española, ojo, no es un totalitarismo, sino el que lo es el franquismo. Ya eso lo explico al final, ¿vale? Entonces, bueno, voy a empezar desde el primer punto, lo explico en todos y de ahí hacia abajo. Entonces, el nacionalsocialismo se da en Alemania entre los años 1920 y 1945. El fascismo en Italia entre los años 1919 y 1945. El estalinismo en la Unión Soviética entre 1927 y 1953.
y el franquismo se da a partir de 1939 hasta 1975. ¿Listo? ¿Cuáles son sus líderes? ¿O quién es la cabeza visible de ese partido como tal que vamos a encontrar ahí desarrollado en ese tipo de totalitarismo? En el nacionalsocialismo tenemos a Adolfo Hitler, en el fascismo a Benito Mussolini, en el estalinismo a Joseph Stalin y en el franquismo a Francisco Franco. La premisa del nacionalsocialismo es la superioridad de la raza aria, o sea, de la raza de ellos, un nacionalismo extremo de tipo derecha y el antisemitismo. ¿Qué es antisemitismo? Están en contra de los judíos. Ya cuando vayamos a ver Segunda Guerra Mundial, vamos a ver el porqué de ese antisemitismo, ¿listo? Ahora solamente estamos mencionando ahí como una causa, una característica como tal del totalitarismo. En el fascismo tenemos la supremacía cultural, ¿de cuál cultura? Pues la de ellos, la italiana, y el nacionalismo de extrema derecha. En el estalinismo ellos querían extender un socialismo de un solo país, que en este caso es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, enmarcado en un nacionalismo de extrema izquierda. ¿Listo? En el caso del franquismo lo que podemos ver es que su líder, que es Francisco Franco, era un militar. Entonces me adelanto un poquito a lo que les voy a explicar de últimas. Lo que el señor hace es un golpe militar, utiliza el ejército para arrebatar el poder democrático que tenía el presidente de España en ese momento, se toma el poder y ejerce un totalitarismo de forma dictatorial, que ya les voy a explicar que es una dictadura. Bueno, tiene un militarismo, el nacionalismo, un militarismo y un partido único de forma dictatorial, a su vez el fascismo también, y lo mismo el estalinismo. ¿Listo? En el nacionalsocialismo ellos quieren manejar un imperialismo expansionista y la germanización del mundo, es decir, que ellos sean, en base a eso que son la raza superior, como extenderse por todo el mundo y colonizarlo, más o menos en una época lo que quiso hacer Napoleón, ¿vale? El fascismo italiano quería básicamente, o sea, más o menos hacer lo mismo, mientras que el estalinismo quería que a través del comunismo, sí, de la ideología que tenían ellos, fueran los guías de los diferentes partidos comunistas a nivel mundial, como lanzar una directriz para dirigir a partir de su ideología las diferentes formas de gobierno comunista que se fueran dando a nivel del mundo. Todos ejercieron alianzas, ¿con el fin de qué? Pues de poder expandirse y al mismo tiempo de protegerse, defenderse y atacar durante la Segunda Guerra Mundial. Sí, eso ya lo vamos a ver cuando sea hora de explicar Segunda Guerra Mundial. En el nacionalsocialismo, dirigen los administradores y jefes del partido, al igual que en el fascismo. Y en el estalinismo dirigen las cabezas del partido y administradores económicos, es decir, no solamente el partido, sino que también delegan funciones y crean ministerios para poder, digamos, tener un control administrativo de la nación y de los recursos a nivel político. ¿Listo? Y a nivel económico, el nacionalsocialismo controla absolutamente de manera centralizada la economía del país. Es decir, como que nacionaliza la industria y no permite que nada aparte de lo nacional y de lo que hacen ellos ahí intervenga de manera directa en su economía, al igual que el fascismo italiano. Mientras que el estalinismo, su economía está basada en un anticapitalismo, ¿sí? Y ese anticapitalismo está cimentado, por ejemplo, en una industrialización forzada. Nosotros veíamos en Revolución Rusa que el imperio ruso, cuando llega al siglo XX, era un imperio muy, por llamarlo así, atrasado, medieval, feudal, en relación al resto de Europa. Entonces lo que sucede acá es que a partir de la Revolución Rusa, lo que se hace es forzar a la nación, a la economía y a todo el mundo a desarrollar y modernizar el país a las malas.
Eso ya vamos a ver un poquito más adelante en qué termina y cómo se desarrolla durante la Guerra Fría. ¿Listo? Acá hay algo muy importante. El estalinismo es el gobierno de Joseph Stalin, pero él no fue el único presidente que hubo durante que la Unión Soviética estuvo en pie. Antes estuvo Lenin y después hubo más presidentes, ¿listo? Pero digamos que el más recordado y el que más se caracterizó por ese tinte de totalitarismo fue el gobierno de Joseph Stalin. Finalmente, para la Guerra Civil Española, aparte de lo del franquismo que ya les había explicado, la Guerra Civil Española comienza en la década de 1930, tiene unos antecedentes, ¿sí? Como lo fueron el Frente Popular, el triunfo del Frente Popular de la Segunda República Española, que le da, digamos, una democracia al sistema político y a la nación española en esa época. ¿Qué sucede? Resulta que como estaba ya en auge el tema del comunismo de la Unión Soviética, la tradición y la parte conservadora de España entra en guerra contra el avance de la ideología comunista en España, acusando precisamente a los gobiernos democráticos que se instauran a partir de la década de 1920 y 1930 de comunistas. Es decir, ese cuento de comunista, facho, no sé qué, toda esa cuestión no es solamente de ahorita, sino que eso ya viene dándose de muchísimo tiempo atrás, ¿sí? Es una guerra ideológica bien fuerte. Entonces, lo que hacen es que en España se desarrolla una guerra civil. ¿Qué quiere decir una guerra civil? Que se desarrolla dentro del mismo país y pone en guerra a todo el mundo. No solo a los militares, ni a los militares de mi país con los de otro país, porque eso no es una guerra civil es interno, dentro de mi país. Entonces pone a toda la población en guerra los unos con los otros, ¿cierto? Entonces eso es lo que sucede en ese momento. Desde una facción de 1929-1928 hacia adelante, lo que va a desembocar que en 1939 Francisco Franco, que era el comandante de las fuerzas militares, se tomara el poder, derrotara al gobierno democrático, ¿sí?, de España en ese momento, mandara a la cárcel, matara, asesinar, hiciera un montón de barbaridades con la gente que era opositora, ¿cierto?, a su forma de gobernar, es decir, a los simpatizantes del socialismo o de alguna ideología libertaria, y ese tipo de gobierno va a durar hasta el año 1975, que es cuando se restablece nuevamente la democracia en España, ¿vale? Los bandos enfrentados fueron los republicanos y los sublevados o los levantados ante las injusticias como tal que habían en ese momento, y esta guerra sirve de laboratorio para la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ya cuando vamos a Segunda Guerra Mundial nos vamos a dar cuenta que lo que hizo Alemania, que lo que hizo Rusia, que lo que hicieron muchos países, ¿sí?, en especial Alemania, Rusia, Francia e Inglaterra, durante el desarrollo de la Guerra Civil Española, fue utilizar ese conflicto metiendo armas, metiendo, digamos, inteligencia política detrás de cuerda y toda la cuestión en ese asunto que era de España en ese momento, para mirar cómo estaba el terreno de Europa en ese momento y poder enfrentarse durante la Segunda Guerra Mundial. Espero hayan entendido la intencionalidad del video, de la clase. Si tienen alguna pregunta o alguna duda lo pueden hacer por medio de WhatsApp, por medio de Facebook, en la página que tenemos, en Edmodo, ¿cierto?, por medio de correo electrónico o por cualquiera de los canales que tenemos abiertos y a disposición para poder comunicarnos. Muchas gracias y espero estén bien. Chao.